Crecer en la gracia es entender que como humano puedo errar, que como humano puedo fallar, pero lo único que Dios me requiere es que me arrepienta. Lo único que Dios me requiere es que pida perdón. Lo único que Dios me requiere es que me restaure, es que me levante, es que me incorpore en la vida. Y una vez incorporado, yo pueda declarar como el apóstol: de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, justificados pues por la fe. Yo tengo paz para con Dios por medio de mi Señor y Salvador Jesucristo. Crecer en la gracia es entender que en la experiencia de la vida cristiana yo estoy cincelado en la palma de la mano de mi Dios, y para Dios poderme cincelar lo hizo en su gracia, lo hizo en su misericordia, pero para Satanás desbancarme de la mano de Dios, le tendría que arrancar la mano a Dios, y no hay diablo que le toque la mano al Dios del cielo. Por eso la Escritura dice: los que me diste no se perderán. Crecer en la gracia es eso, querido. Ahora, por el otro lado dice: oro para que Dios le dé una nueva comprensión de la esperanza cristiana, es decir, el desarrollo de una experiencia cristiana optimista. Mire, uno de los grandes problemas que yo he visto en la fe es que alguna gente, para contrarrestar la superfe, niega la fe. Y unos, para contrarrestar la prosperidad, entonces declaran la vida paupérrima y pobre. Y no tenemos que andar por extremos, en lo absoluto. Hay gente que por contrarrestar el optimismo, entonces viven la vida depresiva cristiana. Y no hay que caer en esa trampa. Pablo dice: yo oro para que ustedes tengan una comprensión de la esperanza cristiana. La esperanza cristiana es una postura optimista en la vida. La esperanza cristiana es la posición de aquel y de aquella que entiende que está en las manos del Señor, que es hijo, que es hija del Dios Todopoderoso, que todas las promesas que hay en la palabra del Señor son herencia de Él y de ella. Y por lo tanto, como resultado de ello, siempre vive esperanzado, siempre vive soñando, siempre vive creyendo, siempre vive esperando. Pablo dice: yo oro a Dios para que ustedes tengan una comprensión de la vida cristiana, es decir, para que ustedes tengan una postura de optimismo, que no anden quejándose todo el día, que no vean las circunstancias de la vida como un acabose. Sí, es cierto, querido, muy cierto. Yo decía esta mañana que las grandes decepciones que viven los pueblos es el cambio de discurso que tenemos a veces. A veces la iglesia cambia su discurso y por eso decepciona. Y utilicé como ejemplo precisamente el cambio de discurso. Claro, no usé los de aquí, usé el de allá. ¿Ya? Porque yo decía: va, uso el de aquí, se me atribula a alguien, a lo mejor. El de allá tal vez no se me atribula a mucha gente. Pero usé el de allá. El de allá, hace un mes y pico atrás, lo resolvía todo. La gente estaba asombrada. Óyeme, ese hombre se enfrentó a McCain y no hay un problema de economía que él no resuelva, no hay un problema de salud que él no resuelva. Todo lo resolvía, pero ya cambió su discurso. Ahora le preguntaron: ¿cómo usted lo va a resolver? Y dice: de mí no este es el milagro. ¿Se da cuenta? Cambió el discurso. Y es cierto, es cierto. Mire, no hay que ser un economista para saber que las cosas están mal. Y el pronóstico dice que se van a poner peor. Pero ¿qué es lo más que puede pasar? Que en lugar de comer arroz, habichuela y bistec, tenga que comer arroz, habichuela y con bife. Solo
gusta eso, bueno. ¿Qué es lo que puede pasar? Que en lugar de comer con bistec tenga que comer jamonilla. Y una lechuga. ¿Qué es lo que puede pasar? Que en lugar de comer jamonilla tenga que comer salchicha o huevo frito. Mira, de hecho, cuando yo digo esto, tengo que pedir que me excusen si me emociono, pero yo viví ese tiempo, querido. Yo también. Digo, ahora yo no como carne por decisión propia, ¿verdad? Pero yo fui un carnívoro. Neftalí todavía está sombra y dice, yo no sé cómo tú dejaste de comer carne. Ni yo tampoco lo sé, pero lo dejé. Pero en mi casa hubo necesidad económica, seria necesidad económica. Y mire, yo tengo que confesarle que hubo días que en mi casa solamente había un poquito de arroz blanco. Y mi papá sacaba una peseta y le decía a uno de mis hermanos, vaya, vendían 6 huevos por una peseta. Decía, vaya y compre esta peseta de huevos. En casa éramos 5. Eso quería decir que a mi papá le tocaban 2. Él lo repartía. Ese huevo que sobraba él lo repartía entre todos. Pero eso no es lo importante. ¿Sabe qué es lo importante? La oración de mi papá. Mire, yo nunca recuerdo la oración de mi papá en la abundancia. Yo recuerdo la oración de mi papá en la escasez. Pero mire cómo mi papá oraba. Eso no se me olvidará jamás. Él levantaba sus manos al cielo y decía, gracias te doy, Padre, porque en esta mesa hoy se cumple lo que dice tu palabra. Mejor es el bocado de pan a secas en la casa de paz que el banquete en la casa de contienda. Gracias porque en tu paz no los comemos hoy. Amén. Mire, ese recuerdo de mi padre para mí vale $1.000.000. Eso no se me olvidará jamás. Ese optimismo es el que usted y yo necesitamos desarrollar. Pablo dice, yo oro a Dios para que entendamos, como dijo alguien en una ocasión, que si del cielo te caen limones, que no veas las cosas con un pesimismo. No la veas así. Mire, no es la primera vez que la sociedad cae en depresión. No es la primera vez que hay crisis económica. A mí me encanta la expresión del salmista cuando dice, una vez he visto esto, 2 veces lo he podido vivir y he decidido declarar que toda la gloria y toda la honra le corresponde al Señor, porque Él siempre provee. Yo oro a Dios para que les dé una comprensión del poder de Dios. Es decir, para que ustedes entiendan que Dios siempre, 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 siempre tiene el control. Y oro a Dios para que puedan entender que Cristo y su obra es mayor que todo principado, que Cristo y su obra es mayor que toda autoridad, que Cristo y su obra es mayor que todo poder, que Cristo y su obra es mayor que todo señorío, que Cristo y su obra es mayor que todo demonio, que Cristo y su obra es mayor que toda escasez, que Cristo y su obra es mayor que toda crisis, que Cristo y su obra es mayor que toda soledad, que Cristo y su obra es mayor que toda enfermedad, que Cristo y su obra es mayor que todas las cosas. Yo oro a Dios, dice Pablo, para que ustedes lo puedan entender. Para que ustedes puedan entender lo que cantaba el himnólogo. Yo tengo a un Dios bien grande. Dios es más grande que mi problema, Dios es más grande que mi crisis, Dios es más grande que mi conflicto, Dios es más grande que mi escasez, Dios es más grande que mi enfermedad. Yo levanto mis ojos a los cielos y levanto mis ojos a los montes y me pregunto de dónde vendrá hoy mi socorro.